Viernes 15 de julio del 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Nosotros primeramente vamos a saludar con nuestro compañero Felipe Espinosa. ¿Qué tal, Feli? ¿Cómo estás? Hola, Vero, amigos televidentes, muchísimas gracias por la bienvenida. Vero, como siempre, gracias a ustedes por permitirnos ingresar hasta cada uno de sus hogares. Hacemos precisamente una invitación para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y ahora vamos a revisar enseguida los titulares de la jornada. Un consorcio conformado por el Metro de Medellín y una empresa francesa es el que operará el Metro de Quito. El alcalde Santiago Guarderas ratificó la fecha en la que funcionará. Además, el COE Nacional dio datos sobre la situación epidemiológica en el país. Recomiendan el uso de mascarilla en espacios cerrados. E inició la primera fase de la entrega de medicamentos en consulta externa. En lo internacional, miles de hectáreas son calcinadas por incendios en Europa. Y en deportes, Ecuador se prepara para un duelo decisivo de este domingo en la Copa América Femenina. Vamos con el desarrollo de la información, amigos televidentes. Este viernes se realizó una jornada más de las mesas técnicas 1 y 2 entre el gobierno y las organizaciones sociales. Las autoridades señalaron que hay avances para encontrar consensos en lo que se refiere a la focalización del subsidio de los combustibles y a la condonación de deudas con la banca pública. En el tercer día desde que se iniciaron las mesas de diálogo entre el gobierno nacional y las organizaciones sociales, aún no hay resoluciones, pero sí avances, según indicó el ministro de Gobierno Francisco Jiménez. En la mesa técnica 1 sobre la focalización de subsidios, el gobierno recibió una propuesta de 8 puntos, la cual será analizada. Además, hubo un consenso en 4 ejes. Estos son: el subsidio es necesario y se necesita una focalización eficiente, aplicar principios de solidaridad, ahorrar los recursos derivados de la eficiencia de la focalización y enfocarlos en programas sociales y finalmente trabajar de manera conjunta. Está previsto continuar con el trabajo de la mesa de focalización la próxima semana. La fecha todavía está aún por determinar, pero en todo caso los criterios conceptuales están claros. En cuanto a la mesa 2 sobre la banca pública y privada, Jiménez destacó los avances. Se han podido establecer algunos criterios que nos permiten ya estar, yo diría, bastante cerca de una solución definitiva en cuanto a la problemática de las deudas. Aquí también se llegó a 4 ejes consensuados: la condonación de hasta $3.000 que se analiza podría ampliarse, la reestructuración, es decir, viabilizar el financiamiento con la banca pública hasta 10 años plazo y 3 años de gracia, recalificación siempre y cuando el usuario tenga al día sus pagos, y los créditos accesibles, que mediante el crédito de Creando Oportunidades se cuenta con $300 millones para la posibilidad de este préstamo. El Consejo Nacional de las organizaciones e instituciones de la economía popular y solidaria se ha comprometido a gestionar 100 millones adicionales para créditos, lo cual nos daría un total de 400 millones. Con este panorama, la próxima semana podrían concluir los trabajos de la Mesa 2 y así dar pie a la tercera sobre fomento productivo. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y la Fiscalía abrió una investigación previa contra el presidente Guillermo Lasso, el ministro del Interior Patricio Carrillo y Luis Lara, ministro de Defensa, y esto debido a que el pasado 17 de junio, Lenin Zarzosa, abogado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, presentó una denuncia en su contra. Ocurrió después del arresto de Leonidas Issa, presidente de la Confederación, en el inicio de las jornadas de movilización nacional que duraron 18 días. Según el parte policial del arresto ocurrido la madrugada del 14 de junio en Cotopaxi, Issa fue aprehendido en delito flagrante. Fue procesado por presunta paralización de servicio público y su juicio está previsto para los primeros días de agosto. Sin embargo, la CONAIE considera que la detención fue ilegal. Tras el anuncio del presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre la eliminación del examen de la CENESID para el ingreso a las universidades, las opiniones son diversas. Los jóvenes destacan la ventaja de suprimir este requisito.
El presidente Lasso oficializaba el fin de los exámenes para el ingreso a las universidades públicas con la suscripción del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior. A partir del próximo año no hay examen de la CENESID en régimen sierra y en régimen costa. Desde el 2023, cada universidad pública efectuará sus procesos de admisión internos, con lo que se evaluará a quienes ingresan a sus centros de estudio, aunque esto no implica que los cupos aumenten. Lo único que significa es que esta competencia que estaba centralizada de algún modo, que permitía distribuir cupos en todo el territorio nacional, nos trasladan esa responsabilidad a cada una de las universidades. Con esta medida, tanto la Universidad de la SUAY como la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, consideran que hace falta mayor presupuesto y un análisis socioeconómico para obtener beneficios por la eliminación del examen. Sin embargo, el propio titular de la FEUE cree que sin el test transformar o el otrora ser bachiller, hay aspectos positivos. Estamos de acuerdo en que los estudiantes puedan escoger su carrera, porque ese examen prácticamente limitaba. Vinimos a la Universidad Central y le preguntamos a los estudiantes que están graduándose qué opinan sobre la eliminación del examen de la CENESID para el ingreso a las universidades. Escuchemos. Cada uno va a estudiar lo que de verdad quiere, ¿no? Y en parte yo creo que los exámenes sí deberían ser en cada facultad para prepararnos a lo que vamos. Con el examen de la CENESID a veces el estudiante estaba sujeto a varias asignaturas que a veces el entendimiento de todos no es bueno. También había muchas limitaciones porque en lo que a mí respecta, por ejemplo, yo soy del tiempo de las especialidades, química y biología, y yo lo hice para seguir otro tipo de carrera. Entonces en ese tiempo lo que son ese tipo de examen, la verdad es que a mí sí me limitó mucho al momento de coger mi especialización. Sí sería bueno que eliminen, porque antes tenían la entrada libre, los estudiantes daban examen pero solo aquí. Entonces en cambio ahora vuelven al CENESID, se quedan muchos estudiantes afuera. Los actores principales de la educación superior comentan que ahora queda en cada universidad elaborar su proceso de admisión y controlar que se efectúe con transparencia y orden. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y la entrega de medicamentos de consulta externa a través de farmacias particulares inició con su primera fase. A la fecha están calificadas 1.099, pero se habilitarán en un principio 247 establecimientos. La adquisición de medicinas en farmacias externas ya inició su fase 1. Este viernes 15 de julio, la etapa de prueba se puso en marcha en los hospitales de especialidades Guayaquil, Dr. Abel Gilbert Pontón y Monte Sinaí. Medicina Cerca es una estrategia en el que los usuarios de nuestro sistema pueden asistir a su consulta médica, recibir una receta electrónica y retirar esta receta una vez que ha sido validada por un bioquímico que verifique que la receta está bien emitida. Se espera que decenas de personas puedan adquirir sus fármacos en los 2 hospitales antes mencionados. Para esto nosotros lanzamos este periodo de prueba con 4 cadenas con las que ya hemos firmado convenios, que son Farmenlace, Econofarm, Difare y Farmamía. ¿Pero cómo funciona la iniciativa Medicina Cerca? Los pacientes son atendidos por los médicos, reciben sus recetas electrónicas validadas por profesionales farmacéuticos en un counter habilitado en las casas de salud. Con este documento acuden a una de las farmacias calificadas y adheridas al plan para retirar los fármacos. En total, son 323 medicinas que se recetan. A la fecha están calificadas 1.099 farmacias, sin embargo están hasta el momento habilitados 247 establecimientos. Andrea Orbe, Noticias 7. Atención amigos televidentes, el COE Nacional recomienda el uso de mascarillas en espacios cerrados y espacios abiertos que no garanticen el distanciamiento social. Según el Ministerio de Salud, no se registran aumento de casos de COVID-19 que requieran hospitalización. En rueda de prensa, autoridades del Ministerio de Salud, Educación y el COE Nacional se refirieron a la situación epidemiológica del país. Aquí el titular de Salud señaló que a partir de la semana 22 se registró un repunte de casos a nivel nacional. La elevación de casos se produjo en la sierra hace 5 semanas y en la costa hace 2 semanas. Según Ruales, a pesar del incremento de casos, no se han registrado muertes por COVID-19. No estamos teniendo casos graves que requieran hospitalización, que requieran UCI o que produzcan fallecimiento en la misma proporción del número de enfermos.
Actualmente Ecuador registra un 38% de positividad. Sin embargo, los casos registrados últimamente no tienen sintomatología grave. En tal razón, desde el COE Nacional se recomienda a la ciudadanía que mantenga el uso de la mascarilla en espacios cerrados. Por ejemplo, el transporte público, eventos masivos, sigue la obligatoriedad para aquellas personas que tienen sintomatología y sobre todo para los centros de salud, tanto para médicos, obviamente pacientes y para visitas. Además, los trabajadores que resulten con COVID positivo ya no tendrán 14 días de permiso. Que se ha determinado que sea 5 días de aislamiento más 4 días de mascarilla nos va a ayudar mucho en la operatividad. Desde la cartera de Educación se señaló que más de 3 millones de estudiantes cuentan con 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19 y aún existen más de 700,000 menores que no han sido inoculados. Por ello instan a los estudiantes que se acerquen a recibir las dosis respectivas. Edison Saavedra, Noticias 7. Y durante la reunión del Gabinete de Salud en Guayaquil se resolvió declarar en emergencia al sistema de salud pública que comprende hospitales públicos así como el IES, ISFA e ISPOL. Bajo esta figura se buscará abastecer de fármacos y dispositivos de uso general a las unidades operativas con desabastecimiento en un plazo máximo de 60 días. Como parte de los acuerdos alcanzados en esta reunión, cada institución deberá entregar periódicamente al Gabinete Sectorial de Salud un informe respecto al cumplimiento del cronograma del proceso de emergencia para el abastecimiento de medicinas e insumos y de la cancelación de obligaciones a los proveedores externos. La segunda buena noticia es que el señor ministro de Finanzas nos informó de los pagos que se han comenzado a realizar desde el día de ayer, a la transferencia al Ministerio de Salud Pública, que el señor ministro puede contarnos específicamente, y también los pagos que ha iniciado el día de ayer el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a los diferentes prestadores externos de salud. Es momento de hacer una pausa. Cuando regresemos, amigos televidentes, el alcalde Santiago Guarderas reiteró la fecha en la que entrará en funcionamiento el Metro de Quito. Con los detalles ya regresamos. Les invitamos, amigos, a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, recuerda que somos retransmitidos por Radio Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Gracias por continuar en nuestra sintonía. La legisladora disidente de la Izquierda Democrática, Johanna Moreira, dijo que su nombre es uno de los que está en análisis para ocupar una de las vicepresidencias del Parlamento. Este fin de semana, la denominada nueva mayoría definirá quiénes ocuparán esos cargos. En los pasillos de la Asamblea Nacional suenan algunos nombres para ocupar las vacantes en las 2 vicepresidencias del Parlamento. Johanna Moreira, disidente de la Izquierda Democrática, reconoce que ella está en esa lista. Si eso se concreta, su cupo en el Consejo de Administración de la legislatura sería entregado al Partido Social Cristiano. Podría ser unas opciones que deje y abandone mi cuarta vocalía para que esta pueda ser ocupado por la coyuntura en que nos encontremos. Esperemos que pueda ser el Partido Social Cristiano, ya que no tienen una representación dentro del CAL. En la denominada nueva mayoría manejan esto como un movimiento estratégico, porque ahora en el Partido Social Cristiano también tienen interés por los espacios de poder. Yo creo que el Partido Social Cristiano debe buscar un voto en el CAL, y si hay vacantes de 2 vicepresidencias debería buscar cualquiera de las 2. En Creo no ven a eso como estratégico. María José Plaza habla de reparto. Por eso nuestro jefe de bancada el día de ayer les dijo: ya pónganse de acuerdo, trabajen el fin de semana en sus broncas, pero el día martes tenemos que elegir las 2 vicepresidencias. Otro nombre que suena con fuerza es el de Mireya Pazmiño, de los rebeldes de Pachacuti. Es incierto si ella cuenta o no con los votos para llegar a una de las vicepresidencias. Al menos en el otro sector de Pachacuti dicen que analizarán. Puede ser cualquiera de los compañeros que somos del Pachacuti que nos haga la representación y que sea legítimo. Los análisis ya no serán tomados a la ligera, los análisis empezarán el día de mañana. El martes será la sesión para decidir quiénes ocuparán las vacantes en las vicepresidencias. Este sábado habrá una reunión para elegir los nombres que serán puestos a consideración del Pleno.
Vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. Más de 15.000 personas se acercaron a Emaceo en el norte de Quito para buscar una plaza de trabajo. De las hojas de vida presentadas se van a escoger 200 personas a través de un proceso de selección que va a durar aproximadamente un mes. Ella es Fabiola Simbaña. Es el sustento de 6 hijos. Hace ya varios años no puede conseguir un empleo fijo. Apenas puede mantener a su familia con trabajos esporádicos. Yo he tenido que solventar, o sea, lavando, yo qué sé, sustentándome de casa en casa. Así he tenido que sustentarle para darle estudio a mis hijos. Doña Fabiola llegó desde muy temprano a Emaceo en el norte de la capital para dejar su hoja de vida, buscando mejores días. Entonces yo por ese afán, yo quiero un trabajo fijo para poder mantener a mi hogar y todos mis hijos se han quedado sin trabajo. Similar situación vive don Milton, padre de 3 hijos. No tiene trabajo desde hace 4 años. Y ya saben que pandemia, ya saben que la situación económica, entonces necesitamos ver si hoy se abren las puertas para que la juventud, las personas que necesitamos trabajar podamos ingresar. Como Fabiola y don Milton, miles de personas hicieron fila desde tempranas horas del día para poder alcanzar a un cupo de las 200 plazas de trabajo que la empresa pública de aseo de la capital busca incorporar a su equipo. Tenemos un poco más de 200 plazas para obrero, ayudante de barrido y recolección de Emaceo aquí en la ciudad de Quito. Las postulaciones se recibieron físicamente y también por correo electrónico. El proceso se cerró hoy a las 4:30 de la tarde. La postulación es por una sola vez. Vamos a calificar todas las postulaciones que se presenten, tanto en medio físico como en medio digital. En la primera fase se calificarán las hojas de vida presentadas y posteriormente los postulantes deberán someterse a varias pruebas. En donde habrá que rendir exámenes tanto de conocimientos, culturas, psicológicos y de exámenes físicos. Emaceo ha recibido alrededor de 15.000 hojas de vida. Quienes resulten seleccionados serán notificados en poco más de 3 semanas. Edison Saavedra, Noticias 7. Cambiamos de tema porque el metro de Quito será operado por un consorcio entre el metro de Medellín y la empresa francesa Transde. El alcalde Santiago Guarderas reiteró la fecha en la que entrará en funcionamiento. Aunque algunos ya han perdido el interés. Para mí que es una burla que cada año pasa y pasa y hasta ahora. Otros aún esperan con ansia su concreción. Queremos eso, anhelamos, ya es mucho tiempo que se suspendió, ¿no? Se trata de la inauguración de la obra más costosa y más grande de Quito, el metro, que lleva un poco más de 9 años en construcción y la cual por fin tiene una operadora internacional que se hará cargo de su funcionamiento, la empresa Metro de Medellín y Transandian de Francia. A partir de hoy se inicia la etapa precontractual. En agosto de este año, después de realizar la presentación final del proyecto, las 2 empresas extranjeras firmarán el contrato. Como ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, el operador no va a ser dueño, no va a invertir ni a arriesgar sus activos financieros, únicamente nos prestará su servicio de operar los trenes y además hacer la transferencia de conocimiento y tecnología. Guarderas ratificó que el metro entraría en funcionamiento en diciembre del 2022. En menos de 6 meses tendremos funcionando el metro de Quito. Ahora el municipio estaría trabajando en la reorganización de las rutas y frecuencias de los 3.000 buses urbanos que circulan en la ciudad. Sobre el pase gratuito en los primeros meses de funcionamiento de este medio de transporte, el alcalde indicó que aún están analizando las alternativas y que nada está definido. Vamos a trabajar en todo este proceso a lo largo de las siguientes semanas y meses de manera continua con la Secretaría de Movilidad y con la empresa de pasajeros, de tal forma de que se pueda ir desarrollando la estructura para el sistema integrado de recaudo. Además, se anunció que en agosto, después de la firma del contrato, se habilitará la contratación de al menos 600 plazas de trabajo. Andrea Orbe, Noticias 7. El presidente de la República, Guillermo Lasso, visitó la cancha Los Cidros, ubicada en el sector del Guasmo, en la ciudad de Guayaquil, para constatar el trabajo que se realiza con la iniciativa Hincha de mi Barrio. Hay una inversión, amigos, de más de $400.000 para impulsar el deporte, sobre todo en los niños y adolescentes. El presidente Guillermo Lasso participó de un encuentro con beneficiarios de la iniciativa Hincha de mi Barrio, que tiene una inversión superior a los $400.000 durante el presente año y beneficia a más de 9.000 ecuatorianos. Queremos que todos los niños del barrio formen parte de estas actividades deportivas,
para tener un cuerpo sano, una mente sana, ocupada en cosas tan positivas como el compañerismo que aquí se vive en cada entrenamiento y en cada actividad deportiva. Anthony Pin, quien disfruta de esta iniciativa, también se pronunció. Me gusta el fútbol, aquí he aprendido de la empatía, el respeto y el amor a nuestros compañeros. El ministro de Deportes, Sebastián Palacio, por su parte, reiteró que la iniciativa Hincha de mi barrio tiene una finalidad. Los niños y jóvenes que están acá disfrutando a través del deporte sueñan en ser grandes deportistas como Neisy Dahomes, como Richard Carapaz, como Gabriela Vargas y nuestros deportistas que han ganado medallas. Pero sobre todo sueñan con ser grandes ciudadanos y eso es lo que logra Hincha de mi barrio. El proyecto prevé promover el buen uso del tiempo libre con entornos deportivos estructurados y amigables a fin de favorecer el desarrollo de las comunidades, por lo que la iniciativa estará en principio en 20 barrios, en 5 provincias del Ecuador: Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos. Andrea Orbe, Noticias 7. Amigos televidentes, y al regresar, el fuego calcina miles de hectáreas en varios países de Europa. Enseguida con las noticias del mundo, amigos televidentes. El fuego lamentablemente calcina miles de hectáreas en varios países de Europa. La Unión Europea ha activado un mecanismo para ayudar a España, Portugal, Francia, Albania y Croacia en la extinción de los incendios. Una ola de incendios devora el sur de Europa. El continente vive una semana de pesadilla. En Portugal, más de 2.000 bomberos trabajan para sofocar los 4 grandes incendios activos que hay en el norte y en el centro del país. Hay al menos un muerto y unos 60 heridos. Desde principios de año han ardido más de 30.000 hectáreas, un 68% más que en 2021. La situación no es mucho mejor en España. En Cáceres y Salamanca, al otro lado de la frontera, el fuego ha devorado más de 6.500 hectáreas de bosque y matorral. Uno de los focos amenaza el Parque Nacional de Monfragüe. Varias poblaciones han tenido que ser evacuadas. En el suroeste de Francia, 1 millar de bomberos y 10 aviones cisterna tratan de contener 2 incendios forestales en la provincia de Gironda, cuya capital es Burdeos. Más de 11.300 personas han sido evacuadas y unas 7.600 hectáreas han ardido desde el martes. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha agradecido el trabajo de los bomberos, así como la solidaridad europea. La UE ha proporcionado un mecanismo de ayuda del que también se han beneficiado España, Portugal, Albania y Croacia. Los croatas han visto como 3.300 hectáreas de bosque han sido consumidas por las llamas. El fuego que devora bosques y campos en la costa mediterránea europea llega hasta Grecia. Atizados por fuertes vientos, los incendios arden al sureste de Atenas y en la isla de Creta las autoridades han ordenado la evacuación de los residentes de la zona. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Arabia Saudita en búsqueda de petróleo, pero el hecho de haber volado directamente entre Tel Aviv y Jeddah es considerado el primer éxito en su viaje a Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos llega desde Israel, un vuelo directo a Jeddah que envía una señal. Arabia Saudita abre su espacio aéreo a vuelos desde y hacia Israel, una muestra patente de que la relación entre ambos estados mejora. Joe Biden incluso la calificó de decisión histórica, un paso importante para la integración y estabilidad de Oriente Medio. La apertura del espacio aéreo se considera también el primer éxito de Biden en su viaje a Medio Oriente. Pero lo más difícil viene ahora en Arabia Saudita. La alianza de décadas entre Estados Unidos y los saudíes se vio afectada por el asesinato de Jamal Khashoggi hace casi 4 años. El periodista fue víctima de un escuadrón de sicarios en el consulado saudí de Estambul en otoño de 2018, supuestamente por orden personal del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. Muchos creen esta versión, incluyendo activistas de derechos humanos. En Arabia Saudita nunca se respetaron los derechos ni ha habido libertad de expresión, pero en los últimos 5 años el espacio para cualquier crítica o disenso se ha cerrado por completo.
Joe Biden prometió durante su campaña electoral responsabilizar a los dirigentes saudíes de este asesinato, pero la situación política mundial obliga a un replanteamiento. Se necesita a Arabia Saudita como proveedor de petróleo en lugar de Rusia y como aliado contra Irán. Actualmente creo que se debe corregir el curso de esta relación, volver a habilitarla y restaurar la asociación estratégica histórica entre Riad y Washington. La contraparte negociadora es el propio Mohammed bin Salman, que gobierna de facto Arabia Saudita, porque su anciano padre de 86 años ya casi ni hace apariciones en público. Por eso el presidente estadounidense debe acercarse a bin Salman, no porque quiera, sino porque tiene que hacerlo. Ranil Wickremesinghe reemplaza a Gotabaya Rajapaksa en Sri Lanka. El primer ministro juró como mandatario interno luego de la huida de su predecesor. Wickremesinghe es además candidato por su partido a la presidencia, que se va a definir el próximo 20 de julio. Ranil Wickremesinghe ha jurado como presidente en funciones de Sri Lanka, pero podría no durar mucho en el cargo. En un discurso especial prometió restaurar la ley y el orden y reprimir a los que llamó insurgentes. Voy a acometer pasos inmediatos para implantar el imperio de la ley y la paz en el país. Reconozco el derecho a la protesta pacífica, pero algunos intentan realizar actos de sabotaje. Protestas masivas forzaron al presidente Gotabaya Rajapaksa a huir y finalmente a dimitir. Los manifestantes celebraron entonces la noticia y ahora quieren que Wickremesinghe también renuncie. Estamos esperando a que también él se vaya, así que la nueva consigna va a ser Ranil, márchate a casa 2022. Eso te lo prometo. Esencialmente no cambia nada. Gotabaya se fue y eso es una victoria. Pero Ranil sigue aquí y a nuestros ojos no es mejor que Gotabaya. Wickremesinghe ya ha puesto en duda la votación parlamentaria en la que se presentará como candidato de su partido a la presidencia. Hay informes de que otros grupos están intentando influir en los miembros del Parlamento en la votación de la semana que viene para elegir al nuevo presidente. Vamos a crear el ambiente adecuado para que los parlamentarios puedan expresar sus opiniones. Incluso tras la votación, pasarán varios días antes de que Sri Lanka tenga un nuevo presidente. Al mismo tiempo, en medio de la agitación política que sufre el país, las largas colas en las gasolineras no se reducen. Consejo de Seguridad busca prohibir armas pequeñas en Haití y sancionar a pandillas ante la crisis política, social y de seguridad que enfrenta este país. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió extender un año la misión política que la organización mantiene en la nación caribeña. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas espera extender la misión política de la ONU en Haití hasta el 15 de julio de 2023. Sin embargo, existe gran preocupación frente a los serios retos de seguridad en el país. Creo que es hora de que el Consejo sea más proactivo, ayudando al pueblo y al gobierno de Haití, porque la situación es realmente crítica. Las instituciones no funcionan, la violencia está escalando a un grado muy alarmante y creo que es la hora de actuar inteligente y efectivamente. México y Estados Unidos están a cargo de la resolución, pero China, que ha desarrollado proyectos de infraestructura en Haití y sigue buscando que esta nación caribeña deje de reconocer a Taiwán, insistió en incluir una prohibición de armas pequeñas en el documento. Exhorta a los Estados miembros a prohibir la transferencia de armas pequeñas y municiones a individuos que participen o apoyen la violencia de pandillas, actividades delictivas o en violaciones de los derechos humanos en Haití. También se debe impedir el tráfico ilícito de armas. El gigante asiático, que también ha mostrado interés en la explotación de oro en Haití, impulsó la inclusión de sanciones para las pandillas y sus miembros. Exige el cese inmediato de la violencia de las pandillas y las actividades delictivas
y en este sentido expresa disposición a tomar las medidas apropiadas según sea necesario, que pueden incluir el congelamiento de activos o medidas de prohibición de viaje contra quienes participan o apoyan la violencia de pandillas, actividades delictivas o violaciones contra los derechos humanos o que de otra manera socaven la paz, la estabilidad y la seguridad de Haití y la región dentro de los 90 días a partir de la adopción de esta resolución. Aunque en el último reporte sobre Haití, el secretario general Antonio Guterres indicó que es poco probable celebrar elecciones este año, en el proyecto de resolución se piden elecciones cuando las condiciones lo permitan y prevé un reporte para el 17 de octubre. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Según datos preliminares, ascienden a 21 los fallecidos por el ataque ruso con misiles en Vinnytsia, en el centro de Ucrania. Los misiles rusos impactaron en un edificio de oficinas y afectaron a varias residencias cercanas. Menos 21 personas han muerto, unas 40 han desaparecido y más de un centenar han resultado heridas en el ataque con misiles rusos contra la ciudad ucraniana de Vinnytsia. Entre las víctimas hay 3 niños. Kiev dice que los misiles fueron lanzados desde un submarino que se encontraba en el Mar Negro. Vinnytsia se encuentra en el centro del país y tiene una población de 370.000 habitantes. Zelensky, que intervino en la conferencia de La Haya dedicada a los crímenes de guerra que vive su país, ha instado durante su discurso a la creación de un tribunal especial. Se necesita un tribunal especial para abordar el crimen que constituye la agresión de Rusia contra Ucrania. Un tribunal que asegure el castigo justo y legal de quienes iniciaron esta serie de desastres y tragedias, que han convertido a esta guerra en la mayor de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Según datos preliminares, 3 misiles rusos impactaron en un edificio de oficinas. Las explosiones afectaron a complejos oficiales y residenciales cercanos. Hasta el momento no hay ninguna explicación oficial por parte de Rusia. Ahora les contamos, amigos, que en Perú la Corte Suprema autorizó una eutanasia para la psicóloga Ana Estrada, quien lamentablemente padece una enfermedad incurable. Decisión que solamente se aplica en este caso y no abre la posibilidad a otros. Todos los detalles en el siguiente resumen internacional de noticias. En Panamá, asociaciones ciudadanas integradas por representantes de distintos sectores sociales del país rechazaron sentarse a la mesa con el gobierno en medio de las protestas por el mal uso de finanzas públicas y el alto costo de los alimentos y combustibles. De acuerdo con la Alianza del Pueblo Unido por la Vida, la convocatoria del presidente Laurentino Cortizo no es sincera y no quieren precondiciones ni mediación de la Iglesia Católica. Por primera vez en la historia de Perú, la Corte Suprema autorizó una eutanasia para la psicóloga Ana Estrada, quien padece una enfermedad incurable. Esto confirma una orden de primera instancia que permitirá a la peruana quitarse la vida cuando lo desee. La resolución del juez supremo Augusto Ruiz Díaz fue confirmada por una fuente del Poder Judicial, que pidió no ser identificada. La decisión solo aplicaría en este caso y no abre la posibilidad a otros. Tras destruir 2 escuelas el jueves, ahora las fuerzas rusas bombardearon universidades en el sur de Ucrania. Al menos 10 misiles impactaron este viernes contra instituciones educativas en Mykolaiv. Cuerpos de bomberos locales intentan contener los focos de incendio producidos por el nuevo ataque. La guerra en Ucrania ya cumple este viernes 142 días. Un bebé elefante y su madre fueron rescatados en los alrededores de un parque nacional de Tailandia, tras desplomarse por una zanja de 2 metros de profundidad. La cría de 1 año de edad cayó en un tubo de drenaje de un complejo hotelero localizado en las cercanías del Parque Nacional. Poco después, la madre de 10 años se volvió histérica y tuvo que ser sedada, pero debido a las malas condiciones climáticas, se desplomó por el agujero. La veterinaria tuvo que estimular el corazón de la elefanta, que había dejado de respirar debido al impacto. Amigos televidentes, y luego de la pequeña pausa comercial tenemos el segmento más esperado por todos, el segmento deportivo con Fernanda Estrada. Así es, Feli, amigos televidentes, nosotros vamos enseguida a comentar cómo le fue a nuestra selección en la Copa América de fútbol femenino. No tenemos muy buenas noticias, pero todavía tenemos esperanzas de participar y de continuar en este torneo tan importante. Fer, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Vero? Felipe, un fuerte abrazo para ustedes. La verdad es que sí, tenemos mucha información en lo deportivo. Ayer a Ecuador no le fue bien, es verdad que el partido fue bastante disputado, pero sí hay que reconocer que Ecuador, a pesar de su esfuerzo, no pudo ganarlo. Chile terminó venciendo, vamos a tener eso y mucho más en el segmento deportivo. Hoy jugó Argentina ante Uruguay. Ya les voy a contar qué pasó entre este duelo del Río de la Plata.
Así es, Vero, amigos televidentes. La Policía Nacional busca incorporar a 700 nuevos elementos a la institución. Las postulaciones se recetarán hasta el 17 de julio. La Policía Nacional abrió un nuevo proceso para reclutar a 700 nuevos elementos a sus filas, entre directivos y técnicos operativos, en el que pueden postular tanto hombres como mujeres. Entre los requisitos para formar parte de la policía están título profesional de una institución superior, contar con experiencia y tener como máximo 38 años de edad. Para el área de planificación se requieren 10 vacantes, cuyo requisito es tener títulos de ingeniero o licenciado en administración de empresas, economista, ingeniero en procesos e ingeniero comercial. Para el departamento jurídico se requieren 10 abogados, mientras que para el área de tecnología de la información y comunicación se requieren ingenieros en sistemas, en informática, en mecatrónica, eléctrico, telemática, en sonido y acústica, además de diseño multimedia y animación digital. La postulación arrancó el 13 de julio y los interesados podrán inscribirse hasta este domingo 17 de julio del 2022 a través de la página web www.reclutamiento.policia.gov.es. Edison Saavedra, Noticias 7. Antes de finalizar, amigos televidentes, les contamos que el municipio de Quito aclaró los motivos para despintar el mural de los jubilados en el centro histórico de la ciudad, lo que provocó críticas en redes sociales. Desde hace 6 años estaba pintado sobre la pared del monasterio de la Inmaculada Concepción un fragmento de la obra de Luigi Stornaiolo llamado Los Jubilados. Sin embargo, el mural ahora está a la mitad y es que una franja de pintura blanca oculta a uno de sus 2 personajes. Al despojar al centro histórico de una representación de aquellos adultos mayores que pasean por el casco colonial. Esto es un patrimonio, entonces la gente que incluso ya han venido han visto, ¿no?, la figura, que tiene un contenido social, un mensaje. Estaba bonito, pero si no tenían permiso, no sé. La versión del Cabildo es que el mural estaba en deterioro por la humedad y esto motivó a pintar la pared de nuevo. Pero hay que darle mantenimiento, porque si no pasan estas cosas. Sin embargo, hay otras versiones de lo que sucedió. Se supone que han tenido contrato con las monjitas de ahí, que son dueñas del predio. Pero terminó el contrato y las mismas monjitas dijo hasta aquí nomás y ya quiero que me pinten blanco y va a ir blanco. Al parecer, la Virgen del Buen Suceso será la nueva imagen a colocarse en la pared lateral del monasterio ubicado en la esquina de La Mejía y García Moreno. En cambio, el Cabildo aseguró que le ofrecieron a Stornaiolo a replicar su obra de los jubilados en otro sector del centro histórico. Lautaro Andrade, Noticias 7. Amigos televidentes, hemos llegado al fin de este espacio de noticias. Nos despedimos, no sin antes desearles un excelente fin de semana. Vero. Así es, Feli, amigos televidentes, que descansen y recuerden que estaremos con ustedes a partir del día lunes en punto a las 7 horas con más noticias en Noticias 7. Un excelente fin de semana para ustedes. Hasta luego.